Damas y caballeros, para dar inicio con la presentación del estudio, cedemos la palabra al doctor Juan Manuel San Martín Reina, director de UTLAB Consultores y director del Centro de Investigación de Empresas Familiares UTLAB. Muy buenos días a todos, muy buen provecho. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. Me pongo por este lado, agradezco Cecilia, Eduardo y por supuesto al doctor Derbez que nos acompañen en la presentación de este estudio que decidimos titular Desafíos actuales de la empresa familiar en México. Y yo solamente quiero explicarles brevemente cómo elaboramos este estudio y de dónde salió la inquietud de poderlo desarrollar. Cuando nos dimos a la tarea de iniciar este proyecto, la verdad es que no sabíamos si íbamos a poder lidiar con un monstruo con el que estábamos tratando de lidiar. Es decir, este país es muy grande, las regiones son sumamente diferentes, estamos hablando de poco más de 120 millones de habitantes y según el INEGI, al día de hoy, poco más de 5 millones de empresas registradas ante el INEGI. La idea era en ese momento cómo podemos mostrar la actualidad de la empresa familiar en este país, siendo que las políticas en este país se definen a nivel federal y nos olvidamos que los resultados salen a nivel local y regional. Entonces, la idea en mente siempre fue, la gente de Chihuahua no puede necesitar lo mismo que la de Chiapas. Son empresas diferentes, son entornos diferentes, son regiones diferentes y de esa manera tenemos que tratar. Y bueno, al terminar este estudio, terminamos con la conclusión de este libro que les daremos en un momento más y en el que retratamos la realidad de las empresas familiares en nuestro país. ¿Por qué nos referimos a empresas familiares? Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. La mayor parte de las empresas de este país se puede justificar como familiar. Es decir, de acuerdo al propio INEGI, prácticamente el 95% de las empresas de este país son micro, pequeñas y medianas. Generan poco más del 50% del Producto Interno Bruto y generan también alrededor del 70% del empleo total que hay en el país. Y todas ellas, o la mayoría de ellas, son familiares. Tienen que lidiar con dos problemas: los problemas normales de una empresa y los problemas que acarrea el tener a la familia en la propia empresa. Y entonces es por esto que se funda el Centro de Investigación de Empresas Familiares. ¿Qué definimos nosotros como una empresa familiar? Lo ajustamos al contexto mexicano. No estamos ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, donde hay propiedades pulverizadas. Aquí en México somos muy del estilo del refrán, al ojo del amo engorda el ganado. Entonces no nos queremos salir de ahí. Cuando estamos en congresos internacionales, mucha gente nos dice, oye, ¿por qué consideras una propiedad tan alta como es el 51% de las acciones? México da para eso y para más. Nosotros nos vimos muy bajito poniendo el 51%. ¿Por qué? Porque en ese sentido tienes el control de la empresa, tienes capacidad de toma de decisiones. Otra cosa importante es que una o varias familias estén involucradas en la gestión organización, es decir, en la parte directiva del negocio, que haya vocación de continuidad, es decir, que los padres quieran pasar a los hijos el negocio, pero sobre todo y más importante, que haya hijos que estén dispuestos a seguir en el negocio. Bajo todas estas premisas y todos estos filtros es como nosotros consideramos a una empresa como familiar. ¿Cuál fue el objetivo general de este trabajo? Retratar la realidad de la empresa familiar en este país. Se habla cada vez que paseamos por diferentes estados de la República, todo mundo dice cifras al vapor. El punto es, ¿con qué sustentas estas cifras? Tú me dices que el 80% de las empresas en este país son familiares. ¿De dónde viene el dato? Esa fue la intención, saber cómo está y cuál es la realidad. Entonces, lo que nosotros tratamos de identificar es empresas familiares y que estas empresas familiares fueran representativas de la empresa familiar en nuestro país. Objetivos específicos: necesitamos una fuente de información, necesitamos desarrollar una metodología con indicadores y nuestro objetivo a largo plazo es que INEGI nos involucre en los censos económicos que tiene cada 5 años.
nos haría la vida muchísimo más fácil tanto a los empresarios como a las universidades para poder proponer soluciones concretas en este sentido. Y pues bueno, rápidamente, ¿cómo lo definimos? 4 sectores, los más importantes, que fue construcción, manufactura y comercio. De esta manera los definimos. Y la otra parte fue cómo los vamos a dividir, cuántas empresas necesitaríamos tener encuestadas por estado. En función del peso de cada estado en el Producto Interno Bruto fue como se definió el número de encuestas que teníamos que realizar. Después de ello, una vez que teníamos el número de empresas, gracias a nuestro aliado estratégico PwC, utilizamos una encuesta que ellos aplican en 36 países, porque nuestro siguiente reto es hacerlo en comparativo a nivel internacional, que es PwC International Survey y PwC Network. Ellos lo aplican a nivel internacional y nos apoyamos también con el Instituto de Empresa Familiar de España. El objetivo, y ahí es donde venía nuestro verdadero reto, teníamos que tener información de 1,334 empresas de todo México. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos 1,496 empresas. Las empresas se volcaron a darnos información literalmente, lo que nos da aliento para continuar cada 2 años con este censo y podamos incrementar el número de empresas que participan. Sectores, aquí lo tienen, los de mayor importancia: comercio y desde luego servicios, construcción al final y un poco de manufactura de este lado. Tamaño, y este es uno de los datos que estábamos platicando a la mesa que me parecen relevantes. Fíjense nada más, prácticamente el 88% de las empresas están entre micro y pequeñas. Este es el dato interesante. ¿Por qué? Porque si el 88% están entre micro y pequeñas, luego pasamos a esta gráfica y resulta que prácticamente 31 más el 15, casi el 50%, tiene más de 20 años en el mercado. Es decir, el 31% nos dijo, tengo más de 20 años en el mercado, 20 años o más, no sé cuántos más. Pero entonces tienes 20 años o más siendo micro o pequeña, ¿en qué momento va a despegar esta empresa? Ese es nuestro problema. Si queremos generar verdadero desarrollo económico a nivel regional, necesitamos ocuparnos de desarrollar la empresa que ya está funcionando en este sentido y tenemos que pasarla a un siguiente nivel. Ese es nuestro principal reto el día de hoy. Yo quería comentarles brevemente cómo se realizó el estudio y bueno, pues ahora cedo la palabra y agradezco que estén acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor San Martín, por su presentación. Ahora le pedimos a la ingeniera Cecilia Arenas, directora y fundadora de la empresa familiar Encinos Mexicanos, nos comparta unas palabras. Pues, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo les voy a compartir ahora mi experiencia de la pequeña microempresa que tengo. Bueno, esta empezó hace varios años cuando mi papá compró un aserradero en las Vascongadas en España, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento que hacíamos del encino, de la madera de encino, porque él antes de comprar este aserradero vendía y producía durmientes para los ferrocarriles de México. Entonces, bueno, pues se tiraba toda la albura, toda la parte buena de los árboles, se quedaba en el cerro, en el bosque. Entonces dijo, no, pues con un aserradero vamos a aprovechar mejor toda la albura y todo el tronco. Y efectivamente así lo hizo, compró un aserradero, lo instaló, posteriormente se compró una estufa para secar la madera, después una nave para producir pisos y parquet para duelas para pisos. Y dado que este modelo de negocio él ya lo hizo a los finales momentos de su vida, pues vino la primera problemática, que era darle continuidad a la empresa. Éramos, pues sus descendientes directas eran solamente 3 mujeres, y pues ninguna de nosotros veía nuestro proyecto de vida en un aserradero en la Sierra de Durango. Pues no queríamos eso. Entonces, bueno, pues se nos hizo fácil tomar una decisión a la ligera y decir, bueno, pues sin ningún plan estratégico y sin asesorarnos de nada, decir, pues hay que asociarnos con alguien. Y encontramos a un incauto español, ingeniero forestal, que ya vivía en Durango, y vimos ahí nuestra salvación. Dijo, sí, perfecto, tú. Y ya se hizo cargo del aserradero y dejamos a la deriva y en manos de una sola persona el negocio familiar. Nosotros nos fuimos a nuestras casitas muy contentos. Luego, por azares del destino,
pues yo me empecé a involucrar en la producción y en el mejor aprovechamiento de la madera para poder hacer mi tesis de ingeniería industrial, que hoy, pues que esa tesis me valió mucho para después poder montar la parte comercial de los productos del aserradero aquí en la Ciudad de México. Y fue cuando finalmente me decidí a instalar pisos en áreas comerciales, empecé a crecer, después se unió conmigo mi esposo, empezamos a hacer canchas deportivas, muebles para casas, estuvimos a la vanguardia de diseños, pero el aserradero desafortunadamente, aunque logramos un producto de super primer nivel, tuvo un mal manejo y lo quebró nuestro socio, nos abandonó y el pobre aserradero quedó en puros fierros viejos tirados en el cerro. Pero bueno, la parte comercial continuó, el desarrollo de nuevos productos, nos hicimos un equipo de carpinteros y de gente dispuesta a trabajar aquí en México. Y pues hoy el reto pues sigue para nosotros en poderle dar continuidad a este pequeño negocio que ya formamos. Y pues sí, efectivamente tenemos el reto de dar jerarquía de quién manda, porque la verdad es que todos queremos mandar en una empresa familiar, pocos queremos trabajar, todo el mundo quiere sacar el mejor provecho. Involucrar a nuevos miembros de la familia, pues también es otro reto, cuesta muchísimo trabajo. Y sobre todo la planeación estratégica. Pues nos unimos en la parte operativa, dejamos ir varias oportunidades, no tomamos las riendas del negocio porque estamos involucrados en la operación y pues entonces por eso resulta interesante echar ojo en los datos que nos proporciona aquí Juan Manuel, pues porque nos abre los ojos para poder dejar legado, huella y camino a las generaciones subsecuentes, que yo creo que debemos tomar en cuenta esas oportunidades y pedir auxilio y pedir pues apoyo para que no nos hundamos en la operación, ¿no? Sin duda hoy el campo está mejor preparado para recibir a mujeres en los puestos de dirección y lograr subir la cifra del 23% de mujeres que hoy ocupan puestos claves en nuestro país y con ello lograr colocar nuestro México como un país de primer mundo, porque con eso se mide el nivel de crecimiento de un país, en mujeres que puedan tomar puestos claves. Ojalá que esta plática aliente y sirva, aunque sea en una mínima parte, para hacer conciencia de la importancia que tiene que las mujeres ocupen puestos y formen parte activa en la toma de decisiones para el rumbo que ha de tomar nuestro país y nuestro México querido el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Arenas. Ahora solicito al maestro Eduardo Torreblanca Yax, editorialista de El Financiero y director general de Universo Pyme, nos comparta sus comentarios sobre el estudio Desafíos actuales de la empresa familiar en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te lo aprecio mucho, le aprecio mucho a la institución que tenga la gentileza de invitarme a ser testigo del lanzamiento de esta investigación que, sin temor a equivocarme, puedo decir a ustedes que me resulta, voy a pedir, no me vaya a pasar el tiempo, espectacular, sin lugar a dudas, espectacular en muchos sentidos. Yo llevo en el ejercicio periodístico más de 35 años, pero desde hace aproximadamente 15, 20, empecé a tomarle un especial aprecio a las pymes, fundamentalmente porque no eran pretenciosas como las grandes empresas y porque encerraban historias que reflejan el enorme talento que tiene este país. Hijo de un maestro normalista y de una maestra normalista, enamorados de manera enfermiza con respecto a México, descubrí en las pymes, en primera, la sencillez en el trato, la sinceridad con la que se acercan, en este caso a la prensa, la humildad con la que contestan muchas preguntas, pero más que eso, el talento tan importante que encierran
y que aportan y que agregan a la economía mexicana. Ahí yo decidí que teníamos que hacer algo en el periodismo en favor de estas empresas, abandonadas de la mano del señor y del gobierno, por supuesto. Y cuando me acerco a esta investigación, me parece fundamental porque tiene, entre muchas cosas valiosas, un cúmulo espectacular de cifras que describen a la perfección la situación de la pyme mexicana, de la empresa familiar mexicana, no solamente en el país, en el ámbito genérico, sino incluso en las distintas regiones que conforman esta nación. Y me parece que es una aportación fundamental porque nos guste o no nos guste, la pyme es la célula básica de la economía mexicana. Si queremos tener un tejido empresarial sólido, profundo, que permita que la economía crezca, que se generen empleos bien remunerados y de alta calidad, tenemos que voltear a las pymes. No son las grandes, no nos equivoquemos. En el país el 99.8% son micro, pequeñas o medianas. El 97.5%, aunque hay otras cifras, por supuesto, no son muy distintas, el 97.5% son microempresas de una persona que es el que hace la cobranza, la compra, toma las decisiones, abre la cortina, la cierra, financia con su tarjeta de crédito, toma lo que el proveedor se le pegue su gana, sobre todo si es multinacional, y ahí está centrada la fuerza económica del país. Y lamentablemente no la volteamos a ver y no le prestamos suficiente atención. Estos elementos que hoy aporta esta investigación debieran obligar a la autoridad a sentarse a revisar las políticas públicas, que por supuesto no existen. No existen en específico para una empresa familiar, pero estos estudios permiten el sentarme con la inteligencia académica en este país y de investigación para conformar políticas públicas específicas que permitan subsanar estas áreas de oportunidad que nos están diciendo a gritos las cifras del estudio, de la investigación. Es terrible la situación que vive la pyme familiar, la empresa familiar, en cuanto a trabajar de manera bajo la misma técnica que utilizamos nosotros o que llegamos a utilizar nosotros en las posadas decembrinas cuando tratábamos de romper la piñata, de puras oídas. Así trabaja la empresa mexicana, la pyme, de oídas, con el melate todavía, resistiéndose a incorporar tecnología y de prepararse para ser una empresa cada vez más profesional. En muchos sentidos es una investigación estimulante. Ojalá me equivocara yo al pensar que desafortunadamente el gobierno no va a voltear y a darle una utilidad suficiente a un trabajo de esta naturaleza, pero bueno, no hay que bajar la guardia. Finalmente, en el mundo o en el universo PYME hay una serie importante de apostolados que uno tiene que adoptar para que las cosas salgan mejor. Creo, por último, que hay mucho que hacer en el país. Vivimos momentos particularmente complicados. Debemos de acostumbrarnos a vivir sin socios, ¿no? Y si caen, qué bueno, los socios comerciales, y si no caen, pues de todas maneras vamos a tener que soportar nuestro crecimiento futuro en lo que nosotros podamos hacer, y lo demás será por añadidura. Y en ese sentido, hablar de profesionalizar a las pymes, de tomar estas investigaciones como parte de arranque para la definición de políticas públicas, me parece fundamental. Yo saludo a la Universidad de las Américas Puebla, muchas gracias, señor rector, a quienes lo hicieron posible, a quienes participaron, e indudablemente a ustedes que supongo que están interesados en este tipo de literatura tan fundamental y tan útil para la economía y para el país, porque les aseguro que no se van a aburrir y no van a dejar de tener el asombro en los labios cuando sepan las cifras que ofrece hoy
este trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Gracias maestro Torreblanca por sus comentarios. Nuevamente cedemos el uso de la palabra al doctor San Martín para que nos comparta los resultados de este estudio. Bueno, pues agradezco sus palabras y yo quiero compartirles un poco de los resultados que encontramos al hacer este estudio para que sepamos un poquito de lo que estamos hablando en ese sentido, ¿no? Algunos datos muy concretos que tenemos en el tema de pequeñas y medianas empresas, hablando de empresas familiares. Cada vez que una empresa de este tipo desaparece en el ramo de la pequeña y la mediana empresa, exactamente están desapareciendo 97 empleos. Eso es lo que se pierde de golpe. Es decir, si tenemos básicamente en la pequeña y la mediana empresa más del 50% del Producto Interno Bruto del país y más del 70% del empleo, y estas... Voy a dar otro dato que tenemos exacto. El 82.3% de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, desaparecen antes de 2 años. Si ellas son las que están sustentando el 70% del empleo en este país, imagínense la rotación de personal que tenemos tan fuerte en el país. Que si le preguntamos a cualquier directivo en una empresa cuál es su principal dolor de cabeza, yo creo que la mayoría va a contestar lo mismo: la rotación de personal, y no sabemos cómo acabar con ella. ¿Y cómo vamos a acabar con ella si los tenemos moviéndose constantemente? Dentro de todo lo que tenemos, algunas de los datos relevantes que nos sorprendieron fue el tema de la facturación. ¿Hacia dónde venden las empresas familiares en México? Y resulta que el 72% de las empresas familiares en México venden a nivel regional. Solamente un 12% venden a nivel nacional y un 4% a nivel internacional. Somos empresas sumamente regionales. ¿Qué quiere decir con ello? Lo platicábamos junto con el doctor Derbez cuando veíamos los resultados. Pues entonces, ¿qué impacto ha tenido los sismos en Puebla, en Ciudad de México, sobre estas empresas? Prácticamente las vuelves vulnerables, son las primeras que están a la salida en una crisis por esta falta de capitalización, y sobre todo los dos principales problemas que encontramos en la empresa familiar son: no logramos pasar a una siguiente generación y no logramos institucionalizar a las empresas familiares. ¿Cuál es el número que tenemos nosotros exacto de México? 65% de las empresas familiares en México son de primera generación. Solamente un 0.1% es de cuarta generación en adelante. No logramos pasar este problema. ¿Y eso qué implica? Que las empresas familiares se nos comienzan a derrumbar cuando el patriarca, cuando el fundador comienza a faltar en la familia. Entonces somos muy dependientes todavía de las primeras generaciones en ese sentido, y por lo regular lo que les duele más a las empresas familiares es, como decía Eduardo hace un momento, seguimos siendo sumamente empíricos, es decir, vamos tratando de desarrollar el negocio pues un poquito como Dios nos da a entender, pero como siempre les platicamos a los empresarios, en esta vida hay que estar preparado para todo, inclusive para el éxito. Y muchas veces no estamos preparados para el éxito. Cuando el negocio pega, la familia crece, comienzan a incorporarse, comenzamos a tener serios problemas. Encontramos varias problemáticas que tienen las empresas familiares en este país que nos dijeron, pero la mayor parte, que es casi un 30%, el principal problema que tienen como empresa familiar es: no sé cuánto le debo de pagar a la familia. O sea, no tengo ni idea cuánto le debería de pagar a un hijo, a un sobrino, o a mi esposo o a mi esposa. Entonces, ¿eso qué es lo que te hace? Una cadena de mando completamente perdida dentro de la empresa. No fijamos sueldos, y al no fijar sueldos, lo más fácil es, como decimos de manera burda, ve, abre el cajón y tráete el dinero, ¿no? Y empezamos a saquear la empresa a diestra y siniestra porque no tenemos cadenas de mando, no tenemos puestos definidos. Lo básico en una empresa que es no familiar, si yo genero un mal rendimiento, lo más sencillo, no cumples con tus metas, te vas. En una familiar es: ¿cómo lidio con mi esposo o con mi esposa cuando llegue a la casa y le diga que mi hijo no está funcionando dentro del negocio? ¿Cuánto debería de pagarle? Y el siguiente más importante que nos encontramos es:
La familia política debería estar o no debería de estar dentro del negocio. Entonces me comienzo a distraer con cuestiones personales o familiares y dejo desatendido el tema profesional o empresarial. ¿Cuál es el problema? Que en este mundo tan competitivo que vivimos, nos distraemos 2 segundos con el cliente y pasa alguien y se lo lleva de largo. O sea, no alcanzamos ni a voltear cuando nuestro cliente ya desapareció en ese sentido, ¿no? Y si nos vamos al plano, mezclando un poco el plano empresarial y familiar, le preguntamos a las empresas familiares, oigan, ¿ustedes tienen algún plan estratégico? No vamos a ir a 5 años, lo pusimos a 3 años. ¿Para qué? Para que en el siguiente censo pudiéramos revisar nosotros cómo van. Pues el 80% nos dijo que no, que lo que les ocupa es la operación, el día a día del negocio, y el tema de la planeación lo están dejando de lado. Es decir, nos come la operatividad del negocio y nos dejamos de volver estrategas. Y este es un punto muy fuerte para la empresa familiar, porque aquí está el, ¿vas a crecer o no vas a crecer? Porque si dejamos, como me decía algún empresario familiar allá en Morelia, pues yo lo reto a que se venga a mi empresa, se levante como yo a las 5 de la mañana y se acueste como yo a las 12 de la noche todos los días y a ver a qué hora planeamos. Y en eso estamos de acuerdo. Lo que no puedes permitir es que la operatividad del negocio te termine comiendo, te lleve la vida y nunca hayas pensado en llevar a la empresa a un siguiente nivel. Y esa revolución la traen las siguientes generaciones. Pero claro, necesitamos incorporarlas a edades adecuadas. Y aquí la mayor parte de las empresas familiares se nos está cayendo a pedazos en ese intento de pasar de primera a segunda. Entonces, es un problema muy fuerte. Otro problema muy fuerte que tienen las empresas familiares es, pues no tienen ni idea cuándo deberían de jubilar y con cómo deberían de jubilar a los directores generales. Y entonces, te los encuentras todavía a muy altas edades dirigiendo el negocio y la segunda generación está empujando por querer entrar. Ellos no lo permiten y al final las segundas generaciones, por el nivel de preparación que trae, terminan aburriéndose y terminan siendo contratados por alguna otra empresa. Y ahí, hasta ahí llega el negocio familiar. Entonces son algunos de los datos que tenemos. Lo que nos pareció sumamente alarmante es que prácticamente el 75% de las empresas familiares de este país dijo que no tiene un protocolo familiar y es más, no sé ni para qué sirve. Así de sencillo, ¿no? El instrumento que te permite mediar la familia y negocio, arreglarlo para que no generes problemas y no heredes broncas, no nada más no lo tienes, no sabes cómo se usa, no sabes que existe todavía. Tenemos una gran desinformación en las empresas familiares y es algo de lo que estábamos hablando. Nos hemos ocupado mucho del tema emprendedor, que está bien, no está mal que generemos más y más empresas, nuevas empresas, pero parece que nos hemos olvidado de las empresas que ya están caminando actualmente y las que están sustentando toda esta parte del empleo. Es decir, si nos vamos al análisis regional y echamos un ojo con las que están allá arriba en la frontera, bueno, pues si sus ventas son regionales y regional implica brincar a McAllen o a San Diego, con todo el tema que viene de la época Trump y el del Telecán, pues ya veremos qué comienza a pasar con todas esas empresas y qué es lo que vamos a hacer con ellas una vez que haya un incremento arancelario en aquellos lugares. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí sí es mostrar la realidad de la empresa familiar en este país para que nosotros podamos dar el remedio. Necesitamos conocer bien la enfermedad y desafortunadamente en este país hasta el día de hoy no sabíamos cuál era la enfermedad, solamente eran hablar por hablar en el aire. Creo que hoy tenemos la enfermedad bien puesta acá y estamos en posición de comenzar a generar políticas de verdadero apoyo a la pequeña y a la mediana empresa en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor San Martín. Para continuar, le pido al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, nos comparta su mensaje. Yo quiero más que nada, primero que nada, agradecer a todos ustedes su presencia. Quiero muy particularmente a la ingeniera Cecilia Arenas haber aceptado dar una idea de lo que realmente se vive en una empresa familiar, en una pequeña, mediana empresa familiar, y creo que esos son experiencias compartidas que nos sirven a todos. A Eduardo le quiero agradecer muchísimo porque pues no solamente es la autoridad a nivel nacional desde el punto de vista
periodístico en pequeña y mediana empresa, estamos tratando de convencerlo que también las vea como empresas familiares y que sea en ese contexto como se piensa en esto. Y por supuesto a mi colega Juan Manuel, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Todos saben que en este momento yo estoy con licencia de la universidad, entonces agradezco que me hayan hecho el honor de invitarme. Estoy también en esto de la aspiración presidencial y este documento que empezamos nosotros como parte de un plan junto con PwC hace aproximadamente 4 años, pensando en la creación de áreas de investigación serias respecto a lo que está pasando con la pequeña y mediana empresa, es un producto que nos manda a una dimensión muy interesante. Primero, deja en claro que hay empresas familiares grandes. 3% del total de la muestra de las empresas que encontramos son grandes y las vemos reflejadas en la bolsa de valores. Yo quiero hacer un comentario aquí que creo que es importante para política pública también. Desde el punto de vista de empresa familiar, uno de los grandes problemas que todavía existe en México es el hecho de que la gran empresa mexicana familiar tiene muchísimas interconexiones entre consejos de administración. Y esto tiene un riesgo, es un riesgo interesante, importante, no tiene nada que ver con la pequeña y mediana empresa, tiene mucho que ver con la gran empresa. Porque desde el punto de vista de administración corporativa, uno de los grandes problemas en cualquier país es el concepto de cómo se encuentran los consejos de administración establecidos para saber que en las grandes empresas, particularmente las grandes empresas familiares, que en México son muchas y se cotizan en bolsa, estén realmente tomando las decisiones correctas a favor de sus accionistas. Entonces, algo que no se ha dicho aquí, pero que también sale de este libro, es el hecho de que desde el punto de vista de política pública se debe hacer una revisión de cómo está la estructura de estos consejos de administración, porque una cosa que el libro dice y que es conocido en México es que hay una gran cantidad de cruce de personas de la misma familia o de las mismas empresas en diferentes aspectos de los consejos de administración de la gran empresa mexicana, particularmente las cotizadas en bolsa. Esta es una cosa importante para México. Es importante darse cuenta que la empresa familiar tiene relaciones que van más allá que los accionistas, son las familias. Y eso es parte de lo que en México también tenemos que procurar ir impulsando para que crezcan de una manera distinta nuestras grandes empresas. Es importante que nuestras grandes empresas familiares en particular tengan un impacto para que se vaya creando esa nueva conciencia de la empresa mexicana en el exterior, que también para México es fundamental. Y tenemos grandes ejemplos de grandes empresas que ya han diversificado mercados, que son familiares y que continúan avanzando. No doy los nombres, pero todos ustedes las conocen. Ese es el segmento amplio, el segmento que representa el 55% de las empresas cotizadas en bolsa, una vez que quitamos las extranjeras, una vez que quitamos las empresas financieras. Pero lo más importante es lo que acaba de decir Eduardo Jononel y la ingeniero, y es el concepto de cómo estamos teniendo política pública para la pequeña y mediana empresa, porque no entendemos el concepto de que son empresas familiares. Lo que hemos hecho, si ustedes ven, todos los programas diseñados en el apoyo son o incubadoras, que no tiene mucho sentido porque lo que está haciendo es incubar una serie de empresas que en 2 años están fuera del mercado, o aceleradoras. Pero no tenemos un programa que verdaderamente vea a la empresa como lo que es una empresa familiar, con toda esta problemática que se acaba de mencionar. Para darles una idea rápida, ¿sí? Si estamos hablando de que más del 50% de las empresas de este tamaño, familiares, tienen mercado regional, la política que debería estar dándole respaldo es una política industrial regional que tuviera en consideración cuáles son aquellos elementos que va a enfrentar en verdad esta pequeña empresa familiar en su ambiente para ayudarla, primero, a responder a esos mercados regionales y segundo, ver cómo la podemos insertar en las cadenas de producción de alto nivel. Y esto no lo hace el gobierno mexicano porque no existía un análisis de esta naturaleza. O a lo mejor porque no le interesa, no tengo idea, pero cualquiera de los dos casos es algo que se tiene que llevar a cabo. Nuestras políticas industriales están muy basadas en tradición. Lo que hemos hecho en México en los últimos años es cualquier política industrial que se ha llevado a cabo es una política industrial de tradición.
Lo que se hacía en el pasado lo sigo haciendo. Le pongo más dinero, invierto en lo mismo que se está llevando a cabo desde hace años. Y esa, está dejando claro este estudio, no es la solución. Por eso nos preocupamos cuando yo empecé apoyando este proyecto en ver una realidad mucho más clara, esta realidad. La realidad de cómo vas a hacer para que tenga más facilidad, capacidad y desarrollo a nivel regional una empresa cuyo mercado es regional. ¿De qué manera la vas a ayudar a que desarrolle eso? ¿De qué manera vas a ayudar a estas empresas que encuentran que solamente el 55% está entrando en nuevos mercados a entrar en esos mercados? ¿De qué manera vas a mejorar el hecho de que estén buscando nuevos productos? Cecilia dijo algo que era muy interesante. Empezamos con una empresa que estaba viendo madera y acabamos con una empresa que está desarrollando todo tipo de actividades comerciales. Y ese es una transformación interesante que manda un mensaje. O tú apoyas a que se integre la cadena de producción de este tipo de empresas, o vas a acabar exactamente lo que acaba de platicar Cecilia, con una vivencia personal. Empezamos como una empresa, voy a decir manufacturera, y estamos terminando como una comercializadora, distribuidora. ¿Por qué no respaldamos a esa empresa ahora para que vuelva a su origen y pueda tener toda una integración de su cadena? Y esto haga una diferencia tanto en la solidez de la empresa como en la capacidad de ir creando cadenas de producción que tiene sentido en México. ¿Por qué no tenemos esa política industrial? ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué no estamos haciendo este tipo de análisis? Para mí creo que eso va a ser muy importante, porque al final de lo que estamos platicando es que nos interesa que cada vez haya más empresas pequeñas y medianas, pero que estén integradas verdaderamente a cadenas de producción, que les permita seguir sobreviviendo. Es increíble que platicamos de una empresa de esta naturaleza que ha logrado sustentarse 20 años o más, pero que no ha logrado evolucionar en su tamaño, en su productividad, en sus posibilidades. Eso es lo que hace falta en México, una política industrial distinta, una política industrial que entienda la realidad mexicana en lugar de tratar de traer modelos del extranjero a México. Y solamente lo vamos a lograr si hacemos este tipo de análisis, si presentamos verdaderamente lo que nos interesa. Yo por eso me da mucho gusto el libro. Efectivamente es una gran colección de números, pero lo importante ahora va a ser que toda esta información y la que seguiremos trabajando en la institución que yo todavía represento como rector, sea el trabajo que nos permita sacar una buena política industrial. Agradezco a mis colegas el trabajo, agradezco a PwC el haber empezado conjuntamente con este programa. La verdad, creo que hay muchísimo que podemos hacer. Vamos a involucrar más a Eduardo para que nos dé la mano en seguir empujando esto, porque creo que también hay muchas cosas que se pueden publicar, que se pueden sacar, que podemos difundir para que entendamos cuál es el papel del gobierno en respaldo a la pequeña y mediana empresa familiar, que es la que define México en este momento. Muchas gracias a todos.